Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vámonos con el repaso de la introducción. Adelante. Así, claro. Comenzaremos este día concentrando nuestra atención en el pensamiento que se nos ofrece el mayor tiempo posible. 5 minutos es lo mínimo que dedicaremos a prepararnos para este día en el que la salvación es nuestro único objetivo. 10 sería mejor, 15 todavía mejor. Y a medida que las distracciones que nos desvían de nuestro propósito vayan disminuyendo, nos daremos cuenta de que media hora aún es muy poco tiempo para pasar con Dios. Y no estaremos dispuestos a concederle por la noche, felizmente llenos de gratitud, menos tiempo de eso. Y bueno, antes de empezar la lección, yo quisiera hacer un comentario de la práctica de ayer, porque precisamente ayer decía la lección, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Y añadía un par de pensamientos más, por la gracia doy y por la gracia he de liberar, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, y es que efectivamente dice, por la gracia vivo. ¿Por qué? ¿Cómo es que, por qué por la gracia? Ayer lo vimos. Dice, bueno, lo comentamos, pues porque no hicimos nada, y lo hemos comentado en las últimas lecciones, que no tuvimos que hacer nada para que Dios nos creara. Simplemente porque Dios quiso, Él dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo. Y esa frase se me quedó todo el día, eres tan santo y puro como yo mismo, le dijo Dios a su hijo, y en ese momento se creó, ¿no? Entonces, no hubo ninguna condición. Y entonces, bueno, pues pensando en la siguiente frase, dice, por la gracia soy liberado. Dije, pues sí, es que básicamente habíamos comentado que lo que Dios dice siempre es, o sea, su voluntad siempre no cambia, siempre es inmutable. Entonces, ¿por qué soy liberado? Porque desde un principio Dios dijo que soy a su imagen, tan puro como él mismo, ¿no? Entonces, precisamente en este momento en que parece que estamos atorados en la creencia en la culpabilidad, ¿sí? Entonces, cuando nos aplicamos eso mismo que dijo Dios, decimos, pues sí, en ese momento estoy liberado. Es un acto presente, ¿no? Pero la siguiente frase del día de ayer decía, por la gracia doy. Y entonces, ¿y qué es lo que doy? Y precisamente por eso traía la frase que decía, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo. Y entonces me dice, pues es que tú das exactamente, cuando tú compartes el mismo pensamiento de Dios, ¿cuál sería el mismo pensamiento? Me decía la voz. Y yo dije, soy tan santo y puro eres tan santo y puro como yo mismo. Es lo que dijo Dios, es lo que yo contesté en mi pensamiento, ¿no? Pues es lo que dijo Dios, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que das? Y me quedé pensando, eres tan santo y puro como yo mismo. Dije, ay, pues es la misma frase que Dios dijo hacia mí, la que yo mismo doy a mis hermanos. Eres tan santo y puro como yo mismo, exactamente, sin ninguna variación. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando? Estoy concediendo, o sea, yo mismo estoy otorgando la misma gracia que Dios me dio, pues estoy reconociendo que esa misma gracia es para todos los demás, y yo, como mensajero, lo que estoy haciendo es dar exactamente el mismo mensaje. Entonces se cumple la siguiente frase, por la gracia he de liberar. Entonces, precisamente, y bueno, pues ahí está, que es la visión de Cristo. Pues la visión de Cristo es precisamente ver a todos los demás tal como Dios los creó. Entonces,
exacta, tal como Dios me creó. Entonces, es la misma frase la que va pasando como estafeta de una mente a otra. Y bueno, ese es el comentario que yo quería hacer precisamente de la lección de ayer, porque me quedé todo el día, bueno, pues es parte del proceso de hacer la práctica de la lección, y entonces pues vas con esa luz dentro de tu mente iluminando todo el camino. Entonces, precisamente yo quería hacer este pequeño espacio para comentar antes de que vayamos con la lección, porque pues es precisamente básico para poder ver la lección 170. Adelante, Leti. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie, nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otros te brinda libertad, y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. Bueno, es que esta frase yo la había subrayado anoche cuando estaba haciendo el análisis de la lección del día de hoy. Y pues sí es cierto, o sea, que nadie ataca sin la intención de herir, aun cuando parezca que estamos defendiéndonos y que parece que nos estamos defendiendo con justa razón. Y es que, ¿qué es lo que estamos haciendo? En ese momento, cuando nos estamos defendiendo, parece que cuando nosotros le contestamos de una manera agresiva a otra persona, parece que está justificado y que en ese momento, pues la crueldad, o sea, de hecho, nosotros lo hemos visto con las consultas que se nos hacen con respecto a relaciones, eso lo vemos muy seguido, relaciones en diferentes formas, en relaciones de trabajo, en relaciones maritales, ¿sí? En relaciones padre-hijo, en donde el ataque es así de que crees que herir al otro te brinda libertad, y no es cierto, es todo lo contrario, ¿sí? Porque creemos que ya al momento de defendernos y decir que el otro es un tal por cual, y decírselo en sus narices, es como que nosotros nos liberamos, pero no es cierto. O sea, lamentablemente no ocurre así. Y aquí nos explica de una manera muy clara la lección. Adelante. Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo. Pues es aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes, y al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible. Depón tus armas, y solo entonces percibirás su falsedad. Y bueno, este punto, precisamente, que tú fabricas aquello de lo que te defiendes, es un extracto del libro de texto que en la misma lección se está usando. Y es cierto, o sea, ¿por qué fabricas aquello de lo que te defiendes? Porque tienes una mente muy poderosa. O sea, Dios, o sea, la mente que todos tenemos es la mente de Dios. Y tiene una función, crear. Pero cuando nosotros pensamos en aquello que no existe, no estamos creando, estamos fabricando, pero es tan poderoso que hasta, como lo vemos, crea mundos. O sea, tenemos una mente que fabrica mundos. Entonces, cuando nos defendemos contra algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo estamos haciendo real, o sea, lo vamos a experimentar. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y de hecho, hay una imagen que les quiero compartir precisamente de que, a ver, voy a salir un momentito y poner esta pantalla, ¿sí? Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Entonces,
esta es la ley de la mente, esa es la ley de la creación. Y toda mente está sujeta a esta ley. Nadie se escapa. Entonces, ninguna mente la puede eludir. Entonces, cuando piensas de algo que te tienes que defender, por ejemplo, híjoles, tengo que checar si me van a volver a contratar en el hotel. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy defendiendo de algo. ¿Y de qué me estoy defendiendo? De un temor. Y entonces, cuando levanto el teléfono para llamar, es más, nada más con el puro hecho de haber pensado en eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dice aquí, cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ese pensamiento que he metido a mi mente, lo único que estoy haciendo es aumentarlo para que se abunde y no para que se disminuya. Entonces, aquí es donde entendemos perfectamente lo que dice la lección. O sea, cuando estamos anteponiendo una defensa, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo único que estamos haciendo es aumentar su experiencia en nosotros. Y dice aquí lo que les comparto, esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente, como la idea que yo les comenté, como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente. O sea, si tú pensaras, pues es que Dios está a cargo y estoy rodeado de amor y no me puede faltar nada, pues esa idea, por eso el curso siempre nos está metiendo ideas que alimentan la verdad. Entonces, y bueno, aquí podemos ver que está escrito en el texto 20, en el capítulo 26. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que, digo, ya hemos visto ideas muy similares a lo largo del curso, pero no lo repite una y otra vez y otra vez y otra vez, eso de la ley de la creación. Entonces, sí me parece importante. Nada más ahí sí. me dejas comentar. Adelante, en la parte segunda, esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente, como con respecto a lo que lo que dispone Dios, ¿no? La verdad. Exactamente. Pero estabas diciendo precisamente eso, pues, si Dios está de tu lado y o tú estás del lado de Dios, obviamente, pues todo va a salir bien. Pero es exactamente lo mismo cuando pensamos vanamente, o sea, en la ilusión, porque esa es una ley de la mente, no porque Dios no creó la ilusión, no exista para nosotros, porque nosotros somos los que estamos fabricando eso. Entonces, por eso tenemos esas experiencias. Por eso dice, eso es tan cierto en lo vano como en lo verdadero. Exactamente. Entonces, por eso tenemos que estar así como, ¿por qué tenemos que practicar continuamente? ¿Por qué todas estas lecciones, estas últimas 20 lecciones, hemos estado poniendo que le dediquemos, que dice, mínimo le tienes que dedicar 5, pero 10 es mejor. 15 sería mucho mejor, pero si le dedicas media hora, hombre, pues te vas a dar cuenta que necesitas más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo creemos que tenemos pensamientos que pensamos, creemos que pensamos, ¿no? Como dice el curso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pensamientos de la verdad, que son los que tenemos que tener presente en nuestra mente si queremos cambiar las circunstancias que estamos viviendo en este mundo. Entonces, de ahí que a mí me parece muy importante o sea, toda esta sección que hemos visto, vamos a decir que este quinto módulo, precisamente nos está hablando de un cambio de paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender a pensar en nuestra mente? Pues precisamente eso que nos produce el dolor y miedo, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy buscando es precisamente un pensamiento. Esto es parte de una presentación que yo ya hace mucho tiempo les presenté,
pero, bueno, en mis conferencias, pero estoy tratando de buscar precisamente ese punto donde me dice que, nada más déjenme buscarlo, porque es muy importante, lo tomé esta idea, porque así como dice en el capítulo 26, ¿sí? También aquí se los voy a compartir. Es muy importante, porque esto que estamos viendo en la lección de hoy es muy importante. A ver, ¿dónde está? Estoy tratando de encontrarlo. Aquí está. Entonces, ahora les voy a compartir otra pantalla. Precisamente esta. ¿Sí? Eso es precisamente del capítulo 2. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. ¿Y cómo está creando? Con los pensamientos que nosotros le metemos dentro de su campo, su pantalla mental. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literal mover montañas. O sea, puede mover las montañas de la paz y tirarlas al abismo del infierno, o puede retirar las montañas del miedo y del dolor y desvanecerlas para que solamente quede el cielo. Entonces, no hay pensamientos fútiles, o sea, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Y precisamente es esto lo que nosotros hemos estado, ¿qué es lo que dice la lección? Precisamente es muy importante, a ver si le subes tantito, exactamente, no, precisamente dice, tú fabricas aquello de lo que te defiendes y al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Entonces, date cuenta que siempre tienes el control de las cosas, sea a tu favor o sea en tu contra. ¿Cómo? Pues usando tu mente a tu favor o en contra. O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Cuando vemos que hay algo que hay que deponer las armas, es precisamente, no me tengo que defender, tengo que hacer uso de la lección de hoy para que mi mente se tranquilice y se llene de la verdad, y eso se refleje en mis circunstancias. Bueno, yo creo que esto es, bueno, para mí, y como lo puedo yo hacer, es más sencillo, porque cuando dice al principio de la lección que pues es siempre que quieres atacar es, a ver, déjame agarrar bien la onda, ¿dónde está? Que tú atacas porque te defiendes del miedo. O sea, siempre que tienes miedo, la primera reacción es atacar. Entonces, bueno, cuando entiendes eso, que tengo miedo, voy a atacar, pues antes de atacar, antes de llegar a ese punto, entonces reviso mi miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo se siente, o sea, el miedo se siente en el cuerpo, no lo sientes en otro lado, sí. Lo sientes en el cuerpo, ya sea en angustia, en el estómago, en el dolor de cabeza, en lo que quieras, pero eso que sientes lo corriges inmediatamente, porque yo hace ya tiempo que les decía, haz un alto, todo momento en el día es para decidir. Entonces, si no haces tu alto, precisamente llega a esto, a defenderte, porque el miedo está constantemente por una cosa, por otra. Entonces, en ese momento llegas a querer defenderte de eso que sientes. Cuando tú haces el alto para saber qué decisión vas a tomar, evitas llegar a esa defensa. Hace mucho que yo les he dicho eso, ¿no? O sea, todo el día estamos en situaciones para elegir si escucho al ego o escucho al Espíritu Santo. Sí. Entonces, como estamos acostumbrados a escuchar al ego, escuchamos el miedo, escuchamos que hay que defenderse porque, como dice aquí, está justificado, ¿no? Si no te defiendes, te va a ir mal. Entonces, es eso nada más, en cada momento, saber elegir.
Y es que es completamente cierto que se refleja en el cuerpo. O sea, lo hemos dicho efectivamente. Y también hay una cosa bien importante. De repente tienes neuralgias, te duelen todas, no sabes dónde te duelen las muelas, Siempre va a ser el o te reflejo duele la espalda, en o te el duele el cuerpo. cuello, el hombro, o te duele la cabeza, te duelen los dedos. Pero es que a veces tomamos eso como algo normal, Sí. una normal. Hablando ya muy mundanamente, hay gente que puede vivir siempre con dolor y no se da cuenta, porque está acostumbrada a eso. Y cuando hacemos algún trabajo o sea, un sanador o un terapeuta se le hace un trabajo a esa persona, lo que se sorprende porque no sabía que tenía un dolor. Entonces esa persona está en constante miedo y miedo de todo. Pero, o sea, el miedo a fuerza se tiene que reflejar en el cuerpo, no puede reflejarse en otro lado, porque es parte del cuerpo. El miedo es un sentimiento egoico. ¿Y qué es el ego? Pues es el cuerpo. Exacto. Y además, que es lo que también hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, es que el curso nos ha enseñado que, dice, dependiendo del tipo de miedo, también se refleja, dice que la falta de perdón se muestra en la manifestación del miedo, en dónde está el dolor. Dice, si analizaras minuciosamente el dolor, sabías que falta de perdón te hace, Exactamente. necesitas, ¿no? Exactamente. Sí, sí es eso, pero yo simplemente, porque eso se necesitaría, pues, como dice, analizarlo y analizarlo desde la biología de un cuerpo, ¿no? ¿Por qué te duelen las articulaciones? ¿Por qué tienes una artritis? Y eso ya involucra la biología del cuerpo, que hay quienes lo han hecho y pues cualquier terapeuta pues está basado en eso. Y no necesariamente tenemos que usar eso. Exactamente, porque si yo misma, si no soy terapeuta, si no hago nada de esto y me duele una articulación y yo me empiezo a tocar donde está mi articulación y yo estoy consciente de que tengo un miedo. Okay. A ver, tengo un miedo, ¿qué es lo que está pasando? El mismo cuerpo me va a dar la respuesta. Esto que yo esté haciendo, ¿por qué me duele aquí? Y yo espere la respuesta va a aparecer. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Qué miedo tengo? ¿Cuál es el miedo que tengo? Exacto. Porque muy directo. Entonces sí llega la respuesta. La respuesta va a llegar, o sea, ¿para qué me duele la rodilla? ¿Para qué no me puedo parar? ¿Para qué no me puedo mover? ¿Para qué me duele la cabeza? O sea, cualquier cosa que tengas de malestar, ¿para qué me siento ansiosa? ¿Para qué me siento enojada? O sea, todo lo podemos preguntar y se nos va a contestar. Y es inmediato cuando uno está tranquilo y dispuesto a escuchar la respuesta. La respuesta siempre está ahí. Y además hay una cosa, es una virtud muy importante porque si te dices, ay, me duele aquí, y dices, a ver, ¿para qué me duele aquí? ¿Qué miedo es el que tengo? ¿Cuál es mi preocupación? Entonces, abres la mente y generalmente pues es que siento que estoy cargando mucho peso. ¿Cuál es el peso? Es que es esto y esto. Perfecto. Y cuando tú estás haciendo la pregunta, pero no la contestas tú, sino que son ideas que te llegan, también ocurre al mismo tiempo que después de un rato, alguien comenta algo que tiene que ver con eso, o ves un anuncio. Bueno, pues porque tienes que tener tus testigos. Sí, exactamente. O sea, el testigo, ya sea que te lo afirme, hay personas que no lo creen a la primera, tienes que tener el testigo que te lo diga, pero hay quienes podemos tenerlo a la primera, es decir, es esto, y entonces yo misma lo acepto, lo cambio y ya. Y después de unos minutos ya no lo sientes. Ya no tienes el dolor. Ya sé. Pero hay quien necesita el testigo que se lo diga de afuera para confirmar si de veras estoy oyendo, si de veras es lo que estoy pensando. O sea, es válido. Sí. Pero habrá quien necesite el testigo que le diga lo mismo que pienso. Sí, y bueno, yo creo que ahorita, bueno, por los que veo que están aquí reunidos, pues la mayoría son maestros.
O sea, entonces se han dado cuenta que efectivamente cuando, a ver, ¿para qué? Y está en ese momento de apertura mental, generalmente reciben la respuesta y después viene la confirmación, pero ya lo han comprobado. Entonces, vamos, estamos a altura para los que ya llevan, cuando menos, Es que esta segunda vuelta. no es que ya tengas, cualquier persona que tenga un miedo, un temor, un dolor inclusive, puede hacer esto. Cuando estás tranquilo y dejas de angustiarte por eso que te está atañendo, pues puedes escuchar la respuesta. Porque todos tenemos al Espíritu Santo, hagamos o no el curso, seamos maestros o no. O sea, todos tenemos la respuesta de Dios, todos. Absolutamente Sí, no hay pero nadie a quien no se le conteste. sí, efectivamente, tiene razón. El Espíritu Santo no hace excepciones, a todo el mundo contesta. ¿Cuántos eligen escuchar? Es precisamente... Aunque seas maestro, puedes no elegir contestar. Aunque ya tengas el curso, puedes elegir no aceptar, no sí. aceptar la respuesta. Bueno, sí. No hay una Eso condición, ciertamente no hay una condición para que la aceptes o no, sino tu simple voluntad. Pues sí, efectivamente, en eso tiene razón, porque a mí me ha pasado que no he escuchado, ¿sí? Entonces se me ha dado la respuesta, pero y he visto los testigos y sigo pensando. O sea que sigo preocupándome. Sí, es cierto, tiene razón. Eso es cierto. Adelante, Leti. Para ser un enemigo externo a quien atacas, esto no. Dice, parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte, forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Es que ¿qué es lo que pasa? Cuando nos defendemos y escuchamos, no, es que Dios está a cargo de todo, que está, mira que el amor no se olvida de ti. ¿Qué es lo que dicen? No es cierto, es que yo necesito pagar la renta, necesito mis gastos, necesito ir al hospital, necesito X, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, estamos protegiendo el miedo. Eso es lo que pasa, o sea, hemos decidido que las circunstancias que estamos viviendo son reales. Entonces no escuchamos. Adelante. Si examinases detenidamente los miedos por los que tu ilusoria defensa... Medios. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanza el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños, y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo, pues el amor le pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades, y ciertamente tus armas se depondrían y quedarían reducidas, desmoronarían, y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué es lo que dice? Si examinas detenidamente los medios por los que tú te estás defendiendo, o sea dice tu ilusor de defensa propia, ¿sí? Te darías cuenta, o sea, que procede a lo largo de su curso, y lo dice, es una palabra perfecta, está su curso imaginario. Porque
ayer estaba comentando una idea precisamente que decíamos, no, ni nos imaginamos lo que es el infinito, nos imaginamos, no sabemos lo que es lo eterno, el no tener límites, y entonces uno empieza a imaginarse, dice, no, pues que sin límites, sin cuerpo, que extendiéndose para siempre, mentiras. No sabemos lo que es el infinito, no sabemos lo que es el espíritu, lo que es estar en espíritu, lo que es estar sin cuerpo, no sabemos. Lo único que podemos hacer, ¿qué es? Imaginarlo. Y en ese momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Invitando al ego a que nos diga cómo es lo que ni siquiera tenemos idea cómo es. O sea, por eso dice que todo lo que hace el ego siempre es a través de la imaginación, se imagina cosas. Entonces, precisamente cuando empezamos a examinar, a ver, ¿por qué o para qué siento esto? Este temor, esta ira, este enojo, este disgusto, esta carencia o esta tristeza. Cuando lo examinamos, nos damos cuenta que nosotros somos los que hemos ido imaginando todo y nada es real. Entonces, y bueno, obviamente que nos percataríamos de las premisas sobre las que se basa la idea. O sea, y estas premisas nos está diciendo que, o sea, todo lo contrario del curso. Dice, estas ideas del ego dicen que es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien le hace el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. Es que efectivamente es contra el curso. Las ideas no abandonan su fuente. ¿De dónde provienen las ideas? De nuestra mente. Esa es la fuente de las ideas. Pero la idea es una idea distorsionada que nosotros hemos distorsionado aquí en nuestra mente. No es real, ¿sí? De hecho, aquí dice que efectivamente cuando lanzamos el ataque, ¿qué es lo que hacemos? En nuestra mente nos separamos de aquel a quien atacas. Y entonces, ¿qué es lo que dice el título de la lección? Dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo me estoy separando en mi mente de mi hermano? Me estoy atacando a mí mismo porque no hay separación. La realidad es que no hay separación. Pero al separarme de mi hermano en mi mente, ¿contra quién es el ataque primero? Contra mí mismo. Parece que estoy atacando a mi hermano, pero no es cierto, el ataque es contra mí mismo, porque ¿en dónde se manifiesta el amor? Primero, digo, el dolor, en mi mente. Entonces, el primer ataque directo es contra mí mismo y es algo que el ego no se esconde. En segundo lugar, dice que los atributos del amor se le confieren a su enemigo. Cierto, muy cierto, porque ¿qué es lo que dice la ciencia que es el miedo? Que el miedo nos defiende, que es un sistema que nos permite protegernos para que estemos a salvo de los peligros. Eso es lo que dice la ciencia, que eso es el miedo. Yo me acuerdo que una vez fui hace muchos años a una certificación para pequeñas empresas. Y resulta que cuando decían, no, es que el miedo nos sirve para protegernos y que es para que es un medio de supervivencia, yo ya tenía en claro que el miedo también nos atacaba. Pero así es como se enseña en todos lados, en las escuelas de psicología, en las escuelas de desarrollo humano, en todos lados se dice que el miedo es un protector. Y mangos, no es cierto. El miedo nos ataca a nosotros mismos y nos hace que nos confundamos, que lo confundamos con los atributos del amor. Y precisamente creemos que al defendernos estamos nosotros poniendo en claro nuestra fortaleza. Parece que a través de defendernos podemos descansar en la paz, ¿sí? Y no es cierto, creemos que podemos escaparnos del miedo a través del ataque. Y no es cierto, estamos despojando los atributos del amor y se lo estamos poniendo al miedo. Y entonces, ¿qué le pasa al amor? Pues nos confundimos con que es un enemigo, porque
si el amor nos dice, no, es que mira, así lo oye el ego, así oye la voz del amor. Ah, mira, no, es que Dios te está cuidando con su amor. Déjate que te hagan todo lo que sea, al fin que no pasa nada. Y el ego inmediatamente dice, ¿ves cómo es? El amor es un enemigo. No te puedes fiar del amor porque el amor quiere que tú estés siempre dispuesto a olvidarlo todo. ¿Y cómo va a ser posible que tú puedas olvidar lo que te han hecho? ¿Y qué es lo que, cómo revestimos al amor ahora? Parece que se ha convertido en nuestro enemigo, porque nos está pidiendo que le pongamos las armas. Ciertamente las armas se desmoronarían, quedarían reducidas a polvo. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que no hay nada de qué defendernos, obviamente el ego quedaría sin nada que decirnos porque nos hemos dado cuenta que lo que nos dice son mentiras. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos al amor como enemigo? Adelante, Leti. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. Aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Y bueno, esta es la prueba es que cuando Jesús vino a ese mundo, ¿sí? Él era completamente pacífico, completamente amoroso, se dedicaba a curar a todos los demás, a sanar, a multiplicar panes, a multiplicar peces, a transformar el agua en vino y resucitar personas, porque no solamente a Lázaro resucitó, sino también a una niña, a diferentes personas. Bueno, el caso es que era la manifestación del amor. Y como lo vieron los ministros del ego, o sea, todos los sanedrines y todos los maestros de la ley, lo vieron como un enemigo, porque venía a contradecir todo lo que Moisés había dicho que era bueno y era malo. Bueno, más bien Moisés se dedicó a dictar qué era lo malo, porque en ningún momento, o sea, yo he leído varias veces ahí el Deuteronomio y todos esos libros, jamás dice lo que es bueno, nada más se concreta en decir lo que es malo. Entonces, dices, órale, ciertamente que lo que pasa, los sanedrines y todos los maestros de Dios, los maestros de la ley de Moisés, eran jueces, eran jueces. Y entonces, pero eran jueces muy crueles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si encontraban a una mujer en adulterio, a quien apedreaban era a la mujer, pero al hombre no. Aunque estaba marcado que se debería apedrear a ambos, ¿sí? Cuando le presentaron a Jesús esa mujer que sorprendieron en adulterio, le presentaron a la mujer sola, no le presentaron a la pareja con la que la sorprendieron. Entonces había una manipulación además. Pero si se fijan, si los encontraron en adulterio, jamás existía la piedad. No había ninguna manifestación de amor. Y así, si examinamos todas las leyes que nos dejó Moisés, todas son condenatorias y todas llevan hasta la muerte, conducen a la muerte, pero directa, sea en el momento. Entonces, precisamente aquí es lo que dice, los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. Ciertamente, este dios de la crueldad es sumamente cruel, o sea, lo hemos visto. Adelante, Leti. Hoy examinaremos fríamente a este Dios cruel. Nos daremos cuenta de que, aunque sus labios están manchados de sangre y de que su boca parece salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ningún guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro.
ni ningún poderoso guerrero que salga a su defensa. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos examinando fríamente a este Dios cruel en el que no existe perdón. Entonces, precisamente, bueno, yo estoy tomando un ejemplo, pero un ejemplo que conocemos mucho, que pues somos cristianos de alguna manera, y se nos ha imbuido la idea del castigo a través de esto. Y todos los mexicanos pues, así estamos, y muchos los latinos así estamos, la mayoría, porque es un libro que se nos ha impuesto, ¿no? Pero esa es la idea del ego, o sea, en que nuestro Dios es un Dios de venganza, es un Dios cruel, es un Dios bipolar, es un Dios que cambia de opinión muy rápidamente, y digo, para eso basta con que leamos el primer testamento, y que lo que tenemos que hacer exactamente el mismo, examinarlo. Es cierto, hay manifestación de bondad, de amor, pues vemos que hay un diluvio, vemos que hay el fuego de Sodoma y Gomorra, y vemos un montón de los pueblos que fueron raídos de la faz de la tierra, tal como dice Israel hizo esto, ¿no? Entonces, siguiendo los mandatos, cuando estaban en el Éxodo 20 años, pues se tardaron tanto porque quisieron desaparecer a todo el mundo de la faz de la tierra. Eso era una manifestación de amor. Todas estas guerras, todos estos despojos, todo esto, el decir que todos los demás eran gentiles y que ellos eran pueblo elegido de Dios, separado de todos los demás, ¿esto es una manifestación de amor? Eso es una manifestación de crueldad. Y así hay mucho, lo estoy diciendo aquí, pero hay en todo el mundo, en la actualidad y en todas partes hay precisamente esta separación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si esto está bien, esto es una manifestación de amor, pues no. Y de hecho se nos ha enseñado claramente que la única manera de estar en paz es precisamente manifestando amor. ¿Y qué nos dice aquí? Que parece que este ídolo que está manchado de sangre, que desde de que su boca parecen salir llamas, porque sí es cierto, son llamas de destrucción, porque es la que dice las leyes. Dice, las leyes dice, como se apedreará a los que fueron sorprendidos en adulterio, por ejemplo. Esas son llamas que salen de la boca de este ídolo, o sea, llamas de destrucción. Más está hecho de piedra, no siente, no sabe nada. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que este ídolo no puede hacer nada. ¿Y qué? Que no tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. O sea, toda esta ley con la que hemos sido regidos no puede hacer nada. O sea, no tenemos que desafiar su ley. Simplemente tenemos que hacernos conscientes de lo que es la verdad, de la benevolencia del verdadero Dios del amor, porque este Dios que se nos dijo que ojo por ojo y diente por diente, de ninguna manera es un Dios de bondad, es un Dios de destrucción. Y entonces, por eso nosotros tenemos que cuestionarlo. Dice, y quienes ven en él su seguridad, no tienen ni guardián ni fortaleza a los cuales invocar para que los venga a rescatar en caso de peligro. En cambio, el amor no es de que tenga un poderoso guardián. Sí tenemos un guardián, es un guía, es un maestro y es un maestro de la paz. Y es precisamente el Espíritu Santo el que cuando nosotros invocamos, viene a nuestra defensa y nos dice, mira, este es el pensamiento de la paz, repítelo para que te des cuenta que no existe nada que temer. Efectivamente, el Dios de la guerra, el ego, no tiene ningún guardián a quien pueda recurrir. En cambio, el Espíritu Santo es nuestro guardián, es el que nos guía y al que siempre podemos recurrir en caso de que nuestra mente se sienta en un estado de alarma. Y eso es, digo, para los que no hemos practicado es evidente. Adelante. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues el estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección.
vas a restituirle al amor, vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra, o vas a inventar otro ídolo para que le reemplace. Pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. Pues sí, efectivamente, siempre es posible encontrar otra y podemos elegirlos, ¿no? O sea, cambiamos. Este momento puede ser terrible, sí, porque cuando te das cuenta que el Dios que has seguido, inclusive dices un Dios de piedra, y le dio dos tablas de la piedra, dos tablas de piedra para que sobre eso se forjara su venganza, dices, sí, es un momento terrible porque te das cuenta que efectivamente lo que has creído que te protegía realmente es lo que te ha estado atacando. Y también puede ser un momento, pero sí es cierto, te das cuenta de la verdad y dices, sí, este Dios lo único que ha hecho es hundirme en la miseria y hacerme sentir que tengo que protegerme del amor. Veo que te conectaste, Pati. Digo, Isa, adelante. Sí, qué interesante bueno, todo, cómo nos ayuda a poder distinguir. Por ejemplo, bueno, yo tengo ya aquí, ya voy para 6 semanas, mes y medio, ya hasta perdí la cuenta cuántas semanas llevo aquí en Zacatecas. Ahora sí que conviviendo en la misma casa con el papá de mis hijos, después de 10 años de prácticamente no vernos ni escucharnos y todos los resentimientos que se acumularon. Entonces, como ese Dios de cruel, de esa parte del miedo, desde que llegué acá, ha sido así como que en mi mente, como un taladro diciendo, no, es que tengo que esperar el momento preciso para aclarar cosas y para que ahora sí quedemos en paz y para poder seguir adelante con una cordial amistad. Entonces es como como si yo me estuviera poniendo en una plataforma queriendo ver eso que dices tú de verme que se lanzaron piedras, que me apedrearon, que todo, o sea, yo en el plan víctima, y ahora como se supone que ya todo eso pasó, ya quedó en el olvido, que ya podemos convivir bajo un techo. Ahora, es justo esto que dice al final, pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas y siempre es posible encontrar otra. Entonces ahora aquello ya se quedó en el olvido. Bueno, ahora vamos a disfrazarnos. ¿En qué forma? En tener que irme al pasado a aclarar cosas y esto, y me estoy cachando, o sea, estoy viendo el que el Espíritu Santo lo único que me dice, quédate quieta, no abras la boca, ponte en paz, vete a leer, y eso, o sea, siempre el llamado a la paz, a la quietud, al no porque nadie me está preguntando nada, ni nadie ha sacado el pasado en ningún momento a colación prácticamente, pero estoy reconociendo que es mi mente, que es ese bombardeo de pensamientos, entonces es conmigo misma. Afuera no está pasando nada más que paz, pero aquí adentro yo estoy reconociendo que cómo se va disfrazando y cómo se va transformando, la cosa es no tener paz. Y otra cosa que ahorita estaba dándome cuenta es que tengo días mormada, con catarro, o sea, congestionada en mi nariz, y pues la congestión de pensamientos que he traído. Entonces, se me hace muy interesante cómo poder aplicar esta lección justamente, que en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Entonces, todo ese bombardeo de pensamientos no me pertenecen, o sea, es el ego haciendo todo eso, porque lo único que me pertenece a mí es la paz que me está ofreciendo el Espíritu Santo. Exactamente, qué bueno que pones ese ejemplo porque de cómo se disfraza. O sea, en todo momento hay que estar
atentos. ¿Por qué? Porque precisamente la crueldad adopta muchas formas. Y tú le dijiste, dice, ¿qué es lo que haces cuando dices, ahora sí, vamos a hablar del pasado? ¿Te acuerdas de esto? Y entonces blandes tu espada, ¿no? O sea, es como si estuvieras agarrando una espada para, mira, mira, entonces, ¿quién está invocando la guerra? Serías tú. Sí, yo quiero buscar el momento para desenvainar la espada de la verdad y la justicia. Sí, y entonces dices, mira, mejor, ahora sí que, ¿para qué esa, como dice el curso? El pasado no existe, ya no existe. ¿Para qué recurres a él? ¿Para volverlo presente y volver a la guerra? No, no tiene caso. Efectivamente, qué bueno que lo estás aplicando así. Y todos felices y contentos, y efectivamente, y vivieron felices y contentos. Y siguen viviendo porque estás en el presente. Bueno, seguimos, Leti. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tienen que superar. De estos, el último, el más difícil de creer, que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona como un dios al pensamiento del miedo, pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto, y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. Bueno, es que esto creo que viene en el capítulo 24, precisamente de que el último obstáculo a vencer no es la muerte, no es la muerte, es el último miedo a vencer. No, el último, el que sigue, el que es el que parece ser más sólido, impenetrable y más difícil de superar, es el miedo a Dios mismo. Y uno dice, ¿cómo? ¿A poco le tengo miedo a Dios? No, sí, sí, efectivamente, porque si no, no existiría este mundo. O sea, al separarnos de Él, que lo si nos separamos del amor, ¿qué es entonces lo que estamos contemplando? Miedo. Entonces, a través de los ojos del miedo, vemos a Dios y creemos que es el enemigo. Y sí es cierto, porque una vez en un sueño que yo en lo personal les voy a platicar un sueño que tuve será como 3 meses. Soñé que estaba en un lugar y alguien me decía, Dios se está acercando. Y sentía que se iba acercando su presencia. Y en ese momento, en el mismo sueño, el último obstáculo a vencer es el miedo a Dios. Yo lo recordé perfectamente. Y entonces, conforme iba sintiendo que se acercaba, dije, uy, sí es cierto. Siento miedo de que se acerque a Dios, porque sentía que se acercaba. Y, y, este, y en ese momento me desperté, porque no, voluntariamente desperté, o sea, dice, me tengo que despertar, y me quedé pensando, efectivamente, o sea, sentía que se aproximaba a Dios y sentía miedo. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que sentía miedo si Dios es amor? Es un miedo que tenemos escondido. Llegará el momento en que lo confrontemos. Por eso el curso nos habla tanto y tanto. Ahí entendí que el curso nos habla mucho de la benevolencia, de la paciencia, del amor, de toda la paciencia que tiene Dios, porque el Espíritu Santo sabe que tenemos esto muy metido. Entonces, por eso aquí nos está hablando que parece temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. Cierto, sí es cierto, o sea, a mí me consta. Y entonces, ¿de dónde ha surgido? Bueno, pues es que es parte del escudo del ego. Adelante. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de este como parte del amor.
¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego, pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel y se niega las vidas y ciega las vidas de todos aquellos que le consideran su Dios. Bueno, por eso, ¿de dónde ha surgido esta creencia tan irracional? Del ego. Del ego, porque el ego es cuando nos enseñó esto, vamos, es un ejemplo entre muchos otros. O sea, en el budismo también hay esto, en el hinduismo también hay esto, en todas las religiones, no es la única. Muchas de las religiones lo que han hecho es negar a Dios, negar la bondad de Dios y lo ponen como un castigo. Uy, el Corán también es otro que tiene así, que muchas venganzas. Entonces, ¿qué es lo que de dónde ha surgido esta creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? Pues del ego. Y es a lo que tenemos que renunciar, precisamente porque el amor no ha confundido sus atributos con los del miedo. El amor siempre es amor, es benevolente, es amoroso, es cálido, es protector, no condena, no perdona porque no condena, ¿sí? Entonces, porque para Dios el perdón es una palabra sin sentido porque para él solamente existe el amor. Y eso es lo que el curso insiste en repetirnos una y otra vez. Porque, si es cierto, o sea, cuando creemos que el amor es precisamente, ¿qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Porque lo confundimos con el ego, lo confundimos como un juez y donde parece que sus labios están manchados de sangre porque devora a las víctimas, las destruye con su aliento de juicio, de apocalíptico. ¿Perdón? Digo que hasta usamos la frase esa de que, pero hay un Dios. Exactamente, lo usamos como amenaza, además, ¿sí? Entonces, pues sí, porque es un Dios de venganza, ¿sí? Amenaza y venganza van muy amarrados. Adelante, Leti. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo. Exacto. Pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti. Pero esta vez lo dejarás allí. Y al volver regresarás a un mundo nuevo aliviado de ese peso. Un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Bueno, pues aquí hay una cosa que me llamó la atención ahorita porque dice, hoy posarás por última vez tu vista sobre ese bloque de piedra que tú misma esculpiste. Dije, ¿cuándo yo esculpí ese bloque de piedra, no? Pues bueno, o sea, así de la misma manera que cuando Jesús en una lección anterior o en una, dice, yo te dije que recordarás que te dije que vendieras todas las cosas y me siguieras. Dice, yo estuve con Jesús y me lo dijo. Bueno, pues de la misma manera, dice, tú mismo esculpiste este bloque de piedra y me acordé ahorita inmediatamente que cuando Moisés azotó las piedras, él volvió a esculpir, tuvo que cincelar otra vez las tablas de la ley. Dios le dio unas tablas y él lo tuvo que volver a cincelar. Oh, mira, tuvo que volver a reescribir la misma ley de odio. Pues ese Moisés soy yo, ¿no? O sea, que estoy volviendo a decir, al momento que digo, sí, estas leyes son reales, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues como si yo fuera el mismo Moisés, estoy volviendo a revalidar lo que rompí. Entonces, precisamente... Pero esto también se refiere a la verdad que le atribuyes al ego. Sí, o sea, sí. Eso es... Es un simbolismo. Exactamente. Es un simbolismo. Es un símbolo, porque cómo esculpimos, pues dándole realidad a todo lo que nos dice. Esa es la forma que cada uno le ha dado. O sea, por eso tú mismo esculpiste tu propio Dios, tu Exacto. propio ego, tu propio
forma de pensar y temerle a Dios, y cada uno lo hicimos igual. Pues esto es un simbolismo, o sea, las palabras son símbolos, pero finalmente es eso, o sea, cada quien ha hecho de alguna manera más fuerte a su ego. Exacto. Y es que realmente todo es un simbolismo, porque ¿qué es lo que vemos en el mundo? Los símbolos de nuestras creencias mentales, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, sí, efectivamente, al momento de yo revalidar las leyes, yo las mismo las estoy Es volviendo a que esculpir. aceptas lo que el ego te dice y Exacto. lo inclusive ayudas a que se modifique con tus propios miedos y tus propios pensamientos. El ego te va a decir, bueno, pues entonces así, pues, y vas moldeándolo, vas esculpiendo. Entonces, a partir de eso, tenemos ese Dios, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese Dios que ha esculpido y que dice, pues ahora dejarás de verlo, ¿no? Si es que eliges. Sí, Edith, no hay duda que acerca de la elección que hoy vas a llevar a cabo. Ok, sí, efectivamente. Ya dice, ya has llegado hasta este punto antes, ¿sí? Pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. ¿Has llegado a este punto antes? ¿Cuántas veces? Puede ser muchas, porque pues venimos y venimos y venimos. Pero, o sea, no está diciendo ya. O sea, creo que tienes ahora la mentalidad más abierta para darte cuenta que a través del juicio lo único que haces es permanecer en el infierno. Entonces, por eso el temor de Dios volvió a apoderarse de ti, porque lo volvimos a elegir cada quien. Pero esta vez lo dejarás allí. Ya nos quedó claro. Ahora sí nos quedó claro. Y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso, sí, porque, oye, o sea, es que Dios es un Dios del amor. ¿Por qué tengo que estar condenando a mis hermanos por lo que me dijo este Dios? ¿Por qué tengo que seguir condenando a mis hermanos? Es un gran peso, realmente si lo vemos así, es un gran peso. Pues, ¿qué no pueden ser las cosas más sencillas y que todos vivamos en paz? Todos nos hemos preguntado eso. Pues sí, podemos hacerlo. Entonces, ahora sí queremos ver el mundo a través de los ojos de la expiación, los ojos de Cristo, o sea, de la verdad, exactamente. Soy tal como Dios me creó. Entonces, como Dios me dijo, eres tan santo y Tan santo y puro como yo mismo. exactamente. Eso mismo que dijo Dios, yo se lo aplico a todos. Eres tan santo y puro como yo mismo. Al otro, exactamente, a cualquiera. Eso es lo que tenemos que hacer. Y precisamente esa es la bondad que nos tenemos que estar recordando todo el día para cambiar nuestro pensamiento. Adelante. Nada más aclarar, aquí Sí. está diciendo que todo esto sí se va a restituir, dice, un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Tienes que elegirlo. Si no lo eliges, pues seguirás adorando al mismo Dios. Por eso todo es una elección. Exactamente, ciertamente. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos, y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo de reemplazar la crueldad. Bueno, me encanta qué es lo que dice esto, porque dice, acabas de decir, es una elección. Pero aquí toda esta frase todo este párrafo es una afirmación de que ya lo acepté. ¿Sí? Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. O sea, ya, o sea... Eso ha sido la verdad siempre. Exactamente. O sea, de hecho, ese Dios no existe, pero sigues creyendo en Él, por eso tienes que elegir a dejar creer en Él, porque si no seguirías en lo mismo. De hecho, esta separación nunca existió, no existe, pero existe en nosotros porque creemos en ella. Dice aquí, ahora tus ojos pertenecen a Cristo, ya todo ya se dio desde el principio.
Pero cada uno lo sigue viviendo porque no elige la verdad, porque no elige la expiación. Por eso la gran bondad del Espíritu Santo que Él eligió en nuestro nombre. Y aquí está. Entonces, ¿por qué? Porque somos la voluntad de Dios se va a hacer. ¿Sí? No porque sea impuesta, sino que es la bondad máxima que a la que aspira el Hijo de Dios. Volver a regresar al corazón del amor mismo. Y termina la lección con una preciosa oración, pero preciosa. Adelante. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora. Y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Y detrás de todo esto, está en mayúsculas gigantes diciendo, eres tan santo y puro como yo mismo. O sea, si leemos esto otra vez, efectivamente es repetir una y otra vez, eres tan santo y puro como yo mismo. Y esa es la verdad que le otorgamos, que damos a los demás, ¿sí? Por eso les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora. Dios, en este momento, eres tan santo y puro como yo mismo, me dice, pues esa es la misma salvación que le otorgamos a los demás. Y damos gracias a los demás también, porque con ellos nos completamos. ¿Por qué? Porque solamente existe la santidad. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado. O sea, desde el principio jamás ha existido este mundo. Entonces, por eso decimos amén. Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestra transmisión. Quería leer lo que era el capítulo 1, el final, que está totalmente casado y que quería explicar lo que era la expiación, pero bueno, está tan completo, bueno, había preparado porque tiene que ver mucho con lo que vimos hoy en la lección de hoy, ¿sí? Que precisamente, ¿qué es la expiación? Precisamente es aceptar, reparar, reconocer la palabra de Dios, que somos santos tal como Él nos creó. Entonces, pero pues tenemos muchos días todavía para seguir ministrando la verdad, así que hoy vamos a finalizar nuestra lección con el resumen de las ideas que nos brindó este quinto módulo, porque hoy terminamos con el quinto módulo, mañana empezamos con el quinto repaso. O sea, muy importante porque ya nos estamos aproximando al final de la primera parte. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios, pues Él me ha confiado todos sus dones. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Padre, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Sigo siendo tal como Dios me ha creado. Y bueno, pues ahora, pues siguiendo las últimas formas de compartir, pues yo le quisiera, Dorian, ¿estás por ahí? Yo veo que estás conectado, pero me gustaría que despidieras el programa como lo hemos hecho otros días, haciendo la mención de nuestra frase para que nos despidamos. Por favor, te escuchamos. Sí, claro, Charlie. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Muchas gracias, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.